ejemplo, yo tengo un recuerdo muy divertido de José María Pemán, que como sabéis era un socio secreto del Opus Dei, que en Cádiz me contó lo siguiente. Estábamos comiendo Antonio Fontán, Antonio Pérez Hernández, Pemán y yo, y entonces Pemán empezó a presumir de que Escrivá era muy monárquico. Bueno, él como creía que estaba en confianza, pues en fin, habló mucho. Y entonces el director de la casa se enfadó muchísimo, porque claro, en el Opus se decía que el padre no tenía que ver con la política, pero luego se comprobó que efectivamente le echaron la bronca a Pemán, le echaron la bronca, pero en todo caso, ese perfil de acercamiento al poder, donde tiene mayor importancia, y quizá aquí los periodistas sepan más que yo, aunque yo creo que sé bastante, es la entrada de los primeros ministros del Opus en el gobierno. Eso se guisa muy cerca al Escrivá. Que él dice, nos han hecho ministros. Oye, perdón, muy cerca al Escrivá. No lo dijo. No lo dijo nunca. No lo dijo nunca. Varias personas. No lo dijo nunca. Bueno, voy a terminar. Termino. Hemos cortado Madrinas antes, Moncada. Y yo aquí quiero intervenir porque, permíteme luego usted la palabra. Ya han dicho Madrinas, usted Madrinas es el que había sido cortado. Una cosa que los 57 bueno, ya que ha intervenido de nuevo, pues Alberto, voy a tener la delicadeza de contestarle, ¿no? Y también, sobre todo, estábamos hablando con Carandel, ¿verdad? A ver si enganchamos, podemos terminar de hablar. Pues, bueno, es decir, lo que hace a Alberto Moncada, respecto a todo lo que ha dicho del proceso, es absolutamente ciencia ficción. O sea, nada es verdad. Absolutamente nada es verdad. El libro de un sociólogo sobre los santos se lo cuenta todo. O sea, entonces... A mí no me pidieron el DNI. Contesta Carandel. Un detalle que has dicho, Carandel, pues, bueno, es simplemente un dato de información, ¿no? Es decir, el tribunal de Madrid fue nombrado por el cardenal Tarancón. Puedo mandar el papel mañana. ¿Y por qué era delegado entonces? El delegado del cardenal Tarancón. No, ¿por qué era delegado él? Tenía delegado? Solamente este papel de delegado, el cardenal. No, el cardenal como va a ser delegado, era el ordinario de la causa. De delegado nada. O sea, el delegado era el padre Rafael Pérez. Bueno, es un poco difícil explicar decir, la situación que entonces estaba la legislación, que ahora ha cambiado, pero vamos, es decir, el caso es, hay una primera sesión en el proceso, pues que se nombran todos los que forman parte del proceso, los oficiales, se acepta la llegada del postulador y entonces pues comienzan ahí las sesiones muy complicadas porque el padre Rafael Pérez, que entre paréntesis quiere decir que estas palabras que has leído no se refieren a ti, no se refieren no, por favor. Bueno, no las entiendes como te dice. Esto ya lo hablaremos, no vale la pena. Completamente a ti. Por eso yo digo que el proceso... No, pero vamos, si quieres hablamos de tu caso. Hay dos cosas que yo digo claramente, y lo he dicho y lo manifestaba los demás. Que puede estar viciado, primero, por no llamar a los parientes, no solamente a mí, hay otros que no han llamado tampoco. Mi hermana Pili ha tenido 15 años a la obra, conoció al padre en Roma y no la llamaba tampoco a testificar, porque se salió. Y hay otros muchos parientes, incluso con más parentesco. Tu hermana Pili, ¿cómo se que si este señor ha sido el juez instructor responsable de la causa, a mí que me perdonen, pero una persona que hace estas manifestaciones no puede ser juez instructor de nada. Eso perdón. Bueno, porque con esas manifestaciones que creo que son presumibles incluso de injuria. Bueno, es decir, el padre Rafael Pérez debe ser posiblemente, vamos, yo creo que sin ninguna duda, esto es absolutamente público, la persona que más sabe de causas de beatificación de España hoy día y de parte del mundo, ¿no? Pues ha debido olvidar. Y además de eso es decir, la persona más estricta que existe, ¿no? Entre otras cosas, una pequeña anécdota, ¿verdad? Es que él cuenta muchas veces como en Madrinas, esto le llamaban, o sea, luego hablaremos de esto, que luego hablamos. No hagas defensa de este señor, porque verdaderamente con lo que ha manifestado en época, diciendo, cualquier persona no hace falta que bueno, pues una cosa no quita la otra, no quita que sea todo, que sepa mucho de causas de beatificación, que para mí es la persona que sabe más, lleva trabajando en esto pues desde el año 60, ¿verdad? Hombre, a lo mejor es muy mayor ya no sabe lo que hace, pues también puede decir, ¿no? Tiene 90 años realmente, o sea, no sí sabe lo que se hace, ¿no? Porque el hombre conserva de momento pues muy bien la cabeza, ¿no? Y entonces no sé qué decir, bueno, que es decir, este hombre sabe mucho de causas de beatificación y es un hombre muy estricto. En Roma le llamaban el torquemada español, ¿no? Es decir, como hombre muy estricto. Realmente nos metió a todos en vereda y fue él el que llevó el proceso de Madrid. O sea, es decir, esto sin él no se hizo absolutamente nada y los que fueron allí oficiales del proceso, que por cierto en los procesos de beatificación, de las causas de beatificación hay el abogado del diablo, ¿no? Sí, que también te sigue habiendo. Les llamábamos tradicionalmente promotores de la fe,
y ahora se ha cambiado el nombre por Promoción de Justicia. Era don Joaquín Aznar Cleofás y Ricardo Quintana. Los dos. Los dos, sí. Entonces, don Joaquín decía ya al principio, dice, Escrivá es un santo. Esto lo decía el abogado del diablo. Sí. Ya al principio. Bueno, a mí hace 40 años que me dijo... Voy a volver a... Sí, sabemos. Perdón, pero a mí hace 40... Bueno, era simplemente pues, explicarte este pequeño detalle, ¿verdad? Ahora, después de esto, pues podemos hablar lo que queráis. Es decir, de esto, una cosa que me parece muy interesante es lo que decías de las visiones parciales, ¿no? Que nos hemos ido con esto. Es decir, cosa que es absolutamente cierta. Y esto es una cosa muy interesante también de tener en cuenta hoy, ¿verdad? Porque Monseñor Escrivá de Balaguer es una figura que, es decir, su visión histórica, el único que la sabe es Alberto, pero los demás no la sabemos, o decimos que no la sabemos, porque queda mucho para hacer, mucho, o sea, es decir, saber realmente toda la amplitud de la figura de Monseñor Escrivá de Balaguer, pues a lo mejor tiene que pasar un siglo, ¿no? Y si sois historiadores, pues sabéis exactamente eso. Vamos a ver, Martín Prieto, por favor. Entramos en la cuestión de... Martín Prieto, por favor. Que no consigue hablar. Muy brevemente. Lo que pasa Prieto es que es tan sobrio que tengo que darle yo la palabra. Si no, como está bien cuando la quiera, que también es de los sobrios. No, está mucho más silencioso que yo. Pero, insisto, vuelvo a mi monotema del principio, ¿no? Me da la sensación de que estamos teniendo pues una especie de pequeña discusión de familia, donde probablemente a estas alturas de la noche creo que nos están viendo y escuchando todos los miembros del Opus Dei y probablemente una gran mayoría de cristianos que no están entendiendo muy bien de qué estamos hablando, habrán ya apagado el receptor, habrán hecho zapping y estarán viendo por la película que hay en otro canal. No creo. Ahora bien, vuelvo al tema del comienzo, es decir, bueno, pues he hecho algunas reflexiones, Luis Carandel, que no han sido contestadas, pues sobre el afán de honras, de dinero, de prestigio, etcétera, de este hombre que queremos hacer santo, ¿no? De que algunas personas quieren hacer santo. Don Miguel Fisac ha dicho cosas terribles. Don Miguel Fisac ya me venía contando en el coche que él viene aquí una cacería de zorros donde el zorro es él, y bueno, ya le van a tirar con perdigones loberos. Y es un hombre que sé que lo está pasando muy mal, probablemente el que peor lo está pasando en este momento. Mucho a todos los que están ahí. Vuelvo a decir, yo, el burro delante, para que no se espante, pues me voy a considerar absolutamente el hombre más vanidoso de los que estamos en esta reunión. Yo, en vida, yo no hubiera tolerado toda la biografía que yo he tenido que leer publicada en vida sobre don Monseñor Escrivá de Balaguer, que él ha autorizado, y le ha permitido, y ha hecho, le ha parecido muy bien que sus hijos, que sus discípulos dijeran de él no lo que dice Luis Carandel o lo que escribe Luis Carandel, sino más bien todo lo contrario. Unas cosas realmente terribles. Entonces, insisto, por favor, yo quisiera que alguien me diera razones por qué yo mañana, como cristiano, me tengo que arrodillar en una iglesia ante la imagen de Monseñor Escrivá de Balaguer para pedirle mercedes. Porque es que a lo mejor, y Dios quiera que le dé mucha vida, a lo mejor hay que hacer santo a Luis Baltaberner. Me parece mucho más santo, ¿no? Y a lo mejor nos da un crédito y ya lleva muy bien su banco y no sé qué, y es un hombre piadoso. Bien, ahora, intenté contestar esto antes y voy a intentar un poquito ahora. Hombre, la verdad, primero quisiera decir que siento que Miguel Fisac lo esté pasando mal, porque a Miguel Fisac le aprecio por muchos motivos, simplemente porque está ligado a la historia de la obra. Yo lo hago con una obligación. Me decía que pagaría por no tener que estar aquí. Por eso lo quiero decir, evidentemente le aprecio. Bueno, también evidentemente porque aprecio su arquitectura. Luego la impresión que me produjo Alcobendas la primera vez que estuve allí. Celebre misa en aquel altar. Vi la audacia con que había sabido anticiparse a tiempos de la historia de la liturgia, es algo que me agrada. Pero en fin, quiero decir por tanto que no quiero que se sienta, por lo menos por mi parte, como zorro perseguido por ninguno. Porque para mí es todo lo contrario, para mí, Miguel Fisac, aquí en cualquier lugar. Bien, una vez dicho eso, vamos a intentar contestar a dos cosas que quisiera contestar. Primera, a lo que ha dicho Carandel. Fíjate, yo he estado en todos esos años en Roma, en los años que se refiere, el Marquesado de Peralta y otras cuantas cosas más. Es decir, que en 16 años que me llevo allí, Monseñor Escrivá de Balaguer no he oído hablar ni una sola vez de cruces, ni de Carlos III, ni de nadie más. Es decir, que ni una sola vez ha sacado nada. Era un hombre de una sencillez extrema. No se puede rehabilitar un marquesado, un título nobiliario. Permíteme que termine. Él rehabilita el título nobiliario. Él tiene conciencia muy grande de la deuda de justicia que tiene con su familia.